A medida que Rusia sigue experimentando pérdidas en la guerra ruso-ucraniana, China está lista para aprovechar la situación y recuperar su preciado territorio de Manchuria. Todo el mundo está convencido de que China tiene como próximo objetivo a Taiwán, pero dentro de poco verás las cosas de manera diferente. Muchos de ustedes probablemente están escuchando sobre Manchuria por primera vez y tienen muchas preguntas sobre este territorio específico y por qué es tan importante para China. Esta disputa es parte de un rompecabezas más grande al que muchos de nosotros no tenemos acceso. Nuestro conocimiento de la historia mundial está limitado porque no entendemos hasta dónde llegan estas tensiones, lo que nos impide comprender el presente. En un video como este, estamos exponiendo los planes del Partido Comunista CHP, y como puedes imaginar, no están muy contentos con esto. Los bots del PSCH están constantemente debajo de nuestros videos todos los días tratando de descargarlos y minimizar su alcance para mantener nuestro contenido circulando. Por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Antes de que China y Rusia fueran siquiera una entidad reconocida, existía Manchuria. Sus primeros habitantes conocidos eran una tribu mongólica, un grupo nómada de personas que muchos creen fueron los ancestros del pueblo manchú. El imperialismo se apoderó del mundo y Manchuria fue inicialmente conquistada por los tres reinos de Corea. En el siglo XII, Genghis Khan tomó Manchuria e incorporó el territorio al imperio mongol. Recordamos a Genghis Khan, ¿verdad? Fue el emperador de uno de los imperios más grandes del mundo y uno de los líderes más temidos del siglo XVIII. Este imperio que construyó incluyó el norte de China, Asia Central, Europa del Este y el Medio Oriente, que es básicamente la totalidad de Asia hoy en día. Si has oído hablar de él, probablemente sea en relación con sus brutales políticas de masacres y la esclavitud de las personas que conquistaba. Pero como con todos los movimientos imperialistas ambiciosos, ese tiempo llegó a su fin. Entonces comenzó el reinado de la dinastía Qing en Manchuria entre 1644 y 1912. La dinastía Qing en realidad provenía del pueblo manchú, que estableció Manchuria como su base de poder. El crecimiento económico derivado de la agricultura y el comercio durante ese tiempo realmente fortaleció a China. Entre 1736 y 1796, el imperio comenzó a expandirse hacia el Tíbet y Mongolia. Desafortunadamente, las cosas comenzaron a deteriorarse para China entre 1839 y 1949, y la historia recuerda ese periodo como el siglo de la humillación. Durante esos 110 años, todo lo que China había construido comenzó a desmoronarse y todas las demás potencias comenzaron a dividir los territorios chinos entre sí. Todo comenzó con las guerras del opio, que abrieron los mercados de China. Luego, las rebeliones como la rebelión Taiping en 1842 y la rebelión de los Boxers en 1899 debilitaron al imperio chino. La guerra sino-japonesa de 1894 fue uno de los mayores golpes. China perdió Corea y Taiwán después de esa guerra. Mientras todo esto sucedía, Rusia observaba cómo todos desmembraban a China y aprovechó la oportunidad para tomar una parte para sí misma. La razón por la que Rusia hizo esto fue porque todavía se estaba recuperando de la conquista mongola que intentó someterla en el siglo XIII, así que esta fue la oportunidad para devolver el golpe. Durante ese siglo, Gran Bretaña tomó Hong Kong y los japoneses conquistaron Taiwán y Manchuria. Incluso en 1949, cuando el Partido Comunista Chino llegó al poder, China seguía atada a los tratados desiguales que había firmado durante su temporada de desesperación. El Imperio ruso aprovechó la oportunidad alineando decenas de miles de tropas en la frontera con China y exigió que el emperador cediera una gran parte de su tierra, conocida entonces como Manchuria Exterior. Primero firmaron el Tratado de Aigun en 1858, que otorgó a Rusia el control del río Amur, el territorio al este del río Ussuri y el mar de Ojotsk. Después de eso, China fue nuevamente mutilada por el siguiente tratado en 1860, llamado la Convención de Pekín, en el cual China cedió un territorio del tamaño de Ucrania. Esta región incluía el territorio de Primorsky Krai y el territorio de Khabarovsk, que hoy es una gran parte de Manchuria. Si estás buscando el momento que cambió para siempre las relaciones sino-rusas, este fue. Este tratado de 1860, que China firmó bajo coacción, dejó a China sin acceso al mar de Japón y la restringió al mar del Este y al mar de China Meridional. Muchos nacionalistas chinos no han olvidado esta injusticia y siempre han creído que Manchuria Exterior pertenece a China. En 1904, la irritación de China con Rusia aumentó cuando perdió Manchuria ante Japón. Luego, China perdió el control de toda Manchuria en 1931 hasta 1945, cuando Japón también invadió China. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Chino se estableció
y comenzaron los conflictos con Rusia. China intentó arreglar las cosas con Rusia, y en 1963 propuso al gobierno ruso que revisaran su tratado desigual y resolvieran su disputa fronteriza. Desafortunadamente, el lado soviético no quiso escuchar. La URSS se negó a reconocer la existencia de la disputa fronteriza e insistió en que los tratados pasados eran igualitarios. Mao Zedong no estaba contento con esto, y en 1964, durante un diálogo con Sasaki Koso y otros del Partido Socialista Japonés en Beijing, dijo que sentía que la ocupación soviética de Manchuria era demasiado amplia, que Rusia no debería tener control sobre el lago Baikal ni sobre territorios como Khabarovsk, Vladivostok y la península de Kamchatka. Desafortunadamente, estos comentarios se filtraron y Moscú se indignó por todo lo que Mao había dicho. Las tensiones comenzaron a aumentar y China empezó a manipular sus diferencias ideológicas con Rusia para provocar problemas. Esto llevó al conflicto fronterizo sino-soviético en 1969 a lo largo de los ríos Amur y Ussuri, que delimitaban la frontera de Manchuria exterior. En marzo de 1969, China reclamó una isla en el lado ruso del río Ussuri, conocida como Damansky, y cientos de tropas chinas y soviéticas lucharon por el control de la isla, reportándose numerosas bajas. Yuri Sologub, un soldado ruso, recordó lo serio que se puso el combate. 18 vehículos de combate dispararon una salva y se lanzaron 720 cohetes de artillería de 100 kilogramos hacia el objetivo en cuestión de solo unos pocos minutos. Cuando el humo se despejó, todos vieron que ni un solo proyectil alcanzó la isla. Los 720 cohetes volaron de 5 a 7 kilómetros más allá, adentrándose profundamente en territorio chino y destruyendo el pueblo con todas las sedes, los servicios de retaguardia y los hospitales, con todo lo que había allí en ese momento. Por eso todo se volvió tan silencioso. Los chinos no esperaban tal insolencia de nuestra parte. Asuka se confundió por lo grande que se estaba volviendo la batalla, considerando que supuestamente era por una pequeña isla. Más de 500,000 de soldados chinos fueron desplegados cerca de su frontera, y Rusia comenzó a creer que esta pelea tenía que ver con el conflicto ocurrido en 1964. Afortunadamente, la crisis nunca llegó a convertirse en guerra, y la frontera fue oficialmente demarcada en 1991, cuando los ejércitos de ambos países se retiraron. Ambos países parecían haber llegado a un acuerdo, e incluso China consiguió la isla de Damansky, pero China todavía sentía que debería haber recuperado toda Manchuria. Está muy claro que estos sentimientos han perdurado hasta el día de hoy. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué China sigue refiriéndose a los territorios como Manchuria exterior? Es porque, aunque el territorio tiene nombres rusos con ciudades como Vladivostok y Khabarovsk, China sigue creyendo que este es territorio chino. En cualquier caso, a pesar de estos problemas subyacentes, las relaciones sino-rusas mejoraron significativamente después de 1991. Los dos países ya habían comenzado a mejorar sus relaciones diplomáticas, y en 1989, Mikhail Gorbachev visitó Beijing para sellar la reconciliación entre las dos naciones comunistas. En 1994, el entonces presidente ruso Boris Yeltsin devolvió el favor y también visitó China. Tras su reunión, propuso ampliar la zona de libre comercio alrededor de la zona fronteriza y expresó que estaba feliz de que las cosas estuvieran mejorando entre los dos países. De 1996 a 2001, pasaron de una asociación estratégica a una amistad. En 1996, China y Rusia firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica, y Rusia apoyó a China políticamente cuando ésta impulsaba su agenda de una sola China. En 2001, firmaron el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre la República Popular China y la Federación Rusa. Este fue un plan estratégico de 20 años, firmado por el presidente chino Jiang Zemin y el presidente ruso Vladimir Putin. El tratado estableció acuerdos amplios para la cooperación y la asistencia geopolítica, pero el artículo 9 del acuerdo merece atención. El artículo 9 básicamente era un pacto de defensa que afirmaba que, cuando surgiera una situación en la que la paz de una de las partes contratantes estuviera amenazada o hubiera amenazas de agresión, ambos países se reunirían inmediatamente para realizar consultas para determinar cómo eliminar tales amenazas. El 28 de junio de 2021, el tratado fue renovado por 5 años más, y desde entonces China y Rusia han firmado muchos otros acuerdos. En 2022, cuando el presidente Xi Jinping y Putin se reunieron al margen de los Juegos Olímpicos de Beijing, Xi declaró que su asociación no tenía límites, y China acordó apoyar a Rusia contra la supuesta agresión de la OTAN. Tal vez, por el bien de la relación, China podría olvidar sobre Manchuria, ¿verdad? Bueno, la verdad es que esto no es una posibilidad por varias razones.
La ubicación estratégica de Manchuria es una de las razones por las que China está decidida a luchar por recuperarla. Esto se debe a que Manchuria le otorgaría a China proximidad a Japón y a la península de Corea. Por un momento, pensemos en la creciente presencia militar de Estados Unidos en y alrededor de Corea del Sur. Tener Manchuria es ideal para China porque contrarresta la influencia de Estados Unidos en la zona y le permite a China construir relaciones económicas en la región. Además, le devuelve a China su acceso tan perdido al Mar de Japón y al Océano Pacífico, lo que encaja con la agenda expansionista de China, que se insinuó en la historia. Pero también necesitamos hablar de lo rica y rentable que es la región de Manchuria. En Daqing y Sungliao hay una gran producción de petróleo y gas, que son contribuyentes importantes a la producción de energía de China. Los recursos minerales como el carbón y el hierro también son una parte importante de la riqueza en el suroeste, donde hay una gran mina de carbón, una gran acería y otros minerales como magnesita, cobre, plomo y zinc que se encuentran en Manchuria, con informes de depósitos de uranio y oro también. La agricultura también es una parte importante de la economía de Manchuria. La gran llanura de Manchuria, que cruza los ríos Liao y Songhua, es fértil y densamente poblada, y se ha convertido en el centro agrícola de China. Los cultivos principales en la región son batatas, frijoles, cereales como el arroz, algodón, lino y remolachas azucareras. China produce suficientes de estos productos para exportarlos. Otra característica importante que tiene Manchuria a su favor es su red ferroviaria, que conecta China, Japón, Corea del Norte y Rusia. La Compañía Ferroviaria del Sur de Manchuria se estableció en 1906 con el propósito de conectar Changchun y Dalian, que era una importante ciudad portuaria. Desde allí, el ferrocarril se expandió y se conectó con el ferrocarril chino del Este, que fue construido por Rusia. El ferrocarril se utilizaba para el transporte de mercancías en estos primeros días, especialmente de soja, que era una importante exportación de Manchuria. Esta red fue un cambio fundamental para el crecimiento económico y el comercio en la región, y también se convirtió en una parte importante de la expansión de la minería del carbón y de las industrias de producción de acero de China. El problema que tiene China es que partes de este ferrocarril todavía pertenecen a Rusia. El ferrocarril del lejano oriente ruso sigue conectado con la red ferroviaria china, lo que significa que Rusia se beneficia de esta obra maestra logística, aunque han tenido algunos acuerdos conjuntos para conectar el Distrito Federal del Lejano Oriente de Rusia con Xi'an, en China. El ferrocarril es una fuente de competencia entre los dos países. Rusia está tratando continuamente de mantener el control de la cuota de mercado, y China está intentando cortar su acceso desde una perspectiva económica y logística. China tiene mucho que ganar al impulsar el control total del territorio. Aproximadamente el 10% del PIB de China proviene de la producción de Manchuria, lo que representa una gran parte. Rusia ha intentado hacer de la región un lugar donde ambos países puedan beneficiarse. Pero China está luchando por el control total. China no está interesada en ver prosperar a Rusia, especialmente considerando lo que Putin ha estado haciendo en los últimos años. Como región fronteriza, Manchuria tiene una gran importancia militar, con el Ejército Popular de Liberación, estableciendo varias bases en el territorio. Harbin, que es una ciudad principal en la región de Heilongjiang, es la sede de actividades militares en la región. La base aérea de Harbin Chayao alberga la 3ª División de Cazas de la Fuerza Aérea del PLA. La estación de radar de Harbin monitorea el espacio aéreo y detecta misiles. Era muy importante para China establecer infraestructura militar en la región debido a lo cerca que está de conocidos gigantes militares. La inversión que China ha hecho en fortificar la zona es una prueba de un plan a largo plazo que tiene para extenderse sobre la parte de Rusia en la región. Hemos hablado de todas estas características de Manchuria para mostrar por qué es lucrativa para China, pero la razón por la cual Beijing está dispuesto a ir a la guerra por Manchuria es principalmente sentimental. China está buscando recuperar cada país que lo pateó cuando estaba en su punto más bajo y no ha olvidado lo que Rusia hizo durante el siglo de la humillación. Desde una perspectiva nacionalista, la mayoría de la gente en Manchuria es china, habla el idioma y forma parte de la cultura. La reclamación de Rusia sobre la región se basa puramente en lo que China considera tratados desiguales. China quiere usar la oportunidad que la guerra en Ucrania ha dado para reescribir estos agravios históricos. A primera vista, las relaciones sino-rusas están bien, pero necesitamos recordar una cosa. En la geopolítica no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Actualmente, los intereses de China y Rusia están alineados y simplemente están aprovechando la ola de su amistad.
Antes hablamos del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, pero China y Rusia se han vinculado mediante muchos acuerdos estratégicos más. Después de la renovación de su acuerdo de amistad en 2021, China y Rusia firmaron acuerdos de cooperación energética que incluían contratos de petróleo y gas para proyectos energéticos conjuntos. En 2022, ambos países emitieron una declaración conjunta expresando que entraban en una nueva era de desarrollo global sostenible. Uno de los resultados importantes de las discusiones fue el diálogo positivo sobre los planes de desarrollo de la Unión Económica Euroasiática y la iniciativa de la Franja y la Ruta, con el objetivo de intensificar la cooperación entre la UE, la EA y China. Tanto China como Rusia comparten un sueño de una mayor asociación euroasiática que trabaje junto con la construcción de la Franja y la Ruta, de la cual hablaremos más adelante. Rusia también hizo un punto de reafirmar su apoyo a la política de una sola China, declarando audazmente que Taiwán es una parte inalienable de China y se opuso a su declaración de independencia. Ambas naciones también condenaron indirectamente a Japón y Estados Unidos, afirmando que las fuerzas externas que interferían en la región estaban socavando la seguridad de China. Los dos países también aprovecharon este momento para señalar a la OTAN en un claro comunicado que decía: las partes se oponen a la expansión futura de la OTAN y piden a la Alianza Atlántica que abandone sus enfoques ideologizados de la Guerra Fría, respete la soberanía, seguridad e intereses de otros países, la diversidad de sus contextos civilizacionales, culturales e históricos, y ejerza una actitud objetiva hacia los desarrollos pacíficos de otros estados. Además, se oponen a la formación de estructuras de bloques cerrados y campos opuestos en la región Asia-Pacífico, y permanecen altamente vigilantes respecto al impacto negativo de la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos sobre la paz y la estabilidad en la región. Al igual que Rusia, China cree que Estados Unidos es un matón y que la OTAN es el perro faldero que hace todo su trabajo sucio, pero también tiene una vendetta personal desde 1999. China guarda un fuerte resentimiento contra la OTAN por lo que ocurrió en 1999, cuando la OTAN luchaba contra la agresión serbia hacia los albaneses y lanzó un bombardero B-2 sobre la embajada china el 7 de mayo. Lanzar la bomba sobre la embajada fue un error, pero 3 nacionalistas chinos fueron asesinados y 20 resultaron heridos. China no cree que esto haya sido un simple error de cálculo y siempre ha sospechado de un juego sucio. Desde entonces, Estados Unidos ha sido el enemigo público número 1 y la política exterior de China es muy anti-estadounidense. Tanto Xi Jinping como Putin desean una historia de redención y están impulsados por el deseo de demostrarse a sí mismos como fuerzas formidables en la comunidad internacional. El siglo de la humillación de China y el colapso de la Unión Soviética fueron tiempos embarazosos para estos dos países en la comunidad global, y están buscando venganza contra las potencias occidentales que los convirtieron en objeto de burla. China y Rusia han mantenido la agenda de nosotros contra el mundo, y aún en medio de la mayoría del mundo que está excluyendo a Rusia, China sigue comerciando con Rusia. Cuando se le acusó de esto, China se defendió diciendo que no estaba vendiendo armas letales a Moscú y que todo lo que comerciaba eran bienes de uso dual. Estos bienes de uso dual son una laguna porque son productos que tanto los civiles como el ejército pueden utilizar. Según el Carnegie Endowment, Beijing ha exportado más de $300 millones en bienes de uso dual a Rusia cada mes. Este gráfico muestra que el comercio entre China y Rusia ha crecido rápidamente en los últimos años. En 2023, el comercio alcanzó un récord de $240 mil millones, un 64% más que en 2021. Y las importaciones rusas desde China fueron de $111 mil millones, mientras que las exportaciones a China fueron de $129 mil millones. En una reunión en Beijing, Putin afirmó con confianza que Rusia usa el yuan para el 90% de su comercio en lugar del dólar estadounidense. Con todas las sanciones económicas que enfrenta Rusia, no tiene mucha opción. Actualmente, Rusia ha superado a Arabia Saudita como el mayor proveedor de petróleo de China, y China ha superado a Alemania como el principal socio comercial de Rusia. Su relación comercial existente hace que su asociación sea bastante sólida. Donde hay dinero por ganar, también hay amistades que construir. Tan recientemente como en septiembre de 2024, en medio de todo lo que sucedía en Ucrania, Rusia y China han estado llevando a cabo maniobras militares conjuntas. Ocean 2 fue un ejercicio de 7 días que incluyó maniobras militares y patrullas conjuntas entre Rusia y China. Esto ocurrió después de que Xi Jinping jurara que ambos países estrecharían su cooperación militar.
Beijing envió varios buques de guerra y unos 15 aviones a la costa rusa del lejano oriente para Ocean 2024, y los ejércitos de ambos países realizaron ejercicios navales conjuntos en las aguas cercanas a Japón. Washington expresó abiertamente su frustración y temor ante estos desarrollos, señalando lo preocupante que era que Rusia y China estuvieran cooperando tan estrechamente. La Casa Blanca dice que sigue preocupada por la colaboración entre Rusia y China después de su demostración conjunta de fuerzas cerca de Alaska. En primer lugar, los bombarderos chinos se unieron a los aviones rusos para realizar una patrulla conjunta antes de ser interceptados por los aviones de combate de Estados Unidos y Canadá. Natasha Bertrand tiene los detalles desde el Pentágono. Los bombarderos rusos y chinos fueron interceptados por aviones de combate de Estados Unidos y Canadá frente a la costa de Alaska el martes, lo que marcó la primera vez que los bombarderos rusos y chinos operaron en esta área. Aunque los bombarderos no se acercaron necesariamente a Estados Unidos o Canadá, permanecieron a unos 200 millas de la costa. Aún así, según los funcionarios estadounidenses, fue un desarrollo preocupante. Esto demuestra cuán estrechamente los rusos y los chinos están operando juntos ahora, especialmente el hecho de que China ahora está enviando bombarderos a esta área, conocida como la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska. Todavía es técnicamente espacio aéreo internacional, pero cada vez que una entidad extranjera entra en esa zona, Estados Unidos responde movilizando aviones de combate e interceptando esos vuelos. Así que, aunque no hubo ningún riesgo para Estados Unidos ni Canadá, según un comunicado de NORAD, sigue siendo importante para los funcionarios estadounidenses poder demostrar a los chinos y rusos que pueden seguirlos y monitorearlos en tiempo real. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, habló sobre esto y dijo que no sorprendió a Estados Unidos que esto ocurriera, ya que Estados Unidos pudo monitorear a los bombarderos durante todo el tiempo que estuvieron en la zona de identificación de defensa aérea, e incluso antes de eso. Sin embargo, obviamente, es una señal de cuán estrechamente las Fuerzas Armadas rusas y chinas están cooperando ahora. Claramente también fue un acto de demostración de fuerza por parte de las fuerzas militares rusas y chinas para transmitir a Estados Unidos que ahora están trabajando juntos en una zona donde los chinos realmente no habían estado antes, en el Ártico, cerca de esa zona de identificación de defensa aérea. Así que es algo que Estados Unidos está observando muy de cerca. Lo que es aún más inusual es lo bien que se llevan los dos presidentes. Aunque la mayoría de las relaciones exteriores se fomentan para el bien del país, fuera de su agenda compartida, los dos líderes parecen gustarse genuinamente. Ella ha descrito a Putin como su mejor amigo, y a menudo se les ve haciendo cosas que se considerarían un poco convencionales para dos presidentes. Cuando se encuentran, esto no debería sorprender, considerando cuán similares son los dos líderes. Comparten similitudes en sus ideologías, y ambos gobiernos son autocráticos por naturaleza, con el poder centralizado en manos del líder. A pesar de esta muestra de camaradería, hay algunas cosas que han dejado en claro los verdaderos sentimientos de China hacia Rusia. Cuando Rusia atravesaba su momento más crítico, cuando cada rublo era crucial, China comenzó a reducir los precios del petróleo ruso y hay disputas en curso sobre los precios del gas entre ambas naciones. En su época de auge, Rusia solía exportar alrededor de 200.000 millones de metros cúbicos de petróleo, pero debido a las sanciones económicas, se vio obligada a desviar sus ventas de petróleo a China. Originalmente, el precio por barril era de $82, pero se impuso un límite al precio de las exportaciones rusas, permitiendo que solo aquellos que eligieran seguir comerciando con Rusia pagaran $60. Se podría esperar que China estuviera más que feliz de pagar el precio máximo, pero actualmente, un barril de petróleo crudo Urales, que es la mezcla principal de petróleo de Rusia, se vende a $49,50 por barril. Esto se debe a que países como China e India han aprovechado las sanciones y negociado precios más bajos. Este momento guarda inquietantes similitudes con lo que ocurrió hace siglos, cuando Rusia aprovechó el debilitamiento de la dinastía Qing para impulsar sus propias ambiciones. Además, cuando la administración Biden comenzó a presionar a China para obtener más asistencia para Rusia, la cooperación económica ha disminuido. Todo comenzó con las empresas rusas quejándose de que había demoras en los pagos con los socios comerciales chinos y que grandes sumas de dinero estaban siendo misteriosamente retenidas de repente. Parecía haber un escrutinio intenso sobre las transacciones con empresas rusas y los pagos estaban siendo retenidos por los bancos estatales chinos.
Luego, en agosto de 2024, China sorprendió a Rusia al llevar a cabo un masivo cierre de transacciones rusas por valor de miles de millones de yuanes. Todos los pagos transfronterizos a China se detuvieron y los volúmenes comerciales cayeron drásticamente. El giro abrupto de China tuvo que ver con el hecho de que su alianza con Rusia estaba comenzando a causarle problemas. Estados Unidos dejó muy claro que si China seguía ayudando a las empresas rusas en la lista de sanciones, sería golpeada con sanciones secundarias. China también debe pensar en su economía, y en este momento no puede permitirse estar en desacuerdo con Estados Unidos. Muchas empresas en China dependen de los mercados estadounidenses y europeos para el comercio, y actualmente hay 265 empresas chinas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, con un valor total de mercado de $848 mil millones. Su cumplimiento se ha intensificado en 2024 y hasta los números de importación han disminuido. Las importaciones de Rusia desde China cayeron más del 1% a $62 mil millones, y su Banco Central prevé que las importaciones totales del país caigan a nivel mundial en un 3% en 2024. En su mayoría, no hay resentimientos y China sigue haciendo negocios. La verdad es que Xi se está irritando con la manera en que Rusia está avanzando con cada nueva fase de la guerra. China teme que se vea arrastrada al conflicto del lado de Rusia si Occidente interviene, y no está en el mejor interés de China involucrarse en una guerra mundial en este momento. Putin se ha vuelto muy autodestructivo y China teme que se hunda con él. También se da cuenta de que es en su mejor interés que Putin se mantenga en el poder. Es decir, ha invertido tanto tiempo en la relación, y la caída de Putin significaría una interrupción en el statu quo que llevaría a un nuevo sucesor que podría no estar alineado con la agenda de China. Esto pone aún más de manifiesto la agenda oculta de China contra Rusia. Se han informado que China ha estado utilizando hackers para espiar al Estado ruso. Todos sabemos que el espionaje chino está en su punto más alto, pero se podría pensar que su aliado estaría exento. Los hackers chinos han atacado decenas de computadoras pertenecientes a agencias estatales rusas y empresas tecnológicas, y los informes indican que se han implantado herramientas maliciosas. La firma rusa de ciberseguridad Kaspersky detectó una puerta trasera desconocida y una versión actualizada del malware Cloud Sorcerer, que previamente se había utilizado para espiar organizaciones rusas. Este software espía ha sido previamente identificado y vinculado al grupo Beijing Link Teching Group APT-31. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones, la posibilidad de que puedan ser ciertas es suficiente para generar desconfianza. La ambición de China por Manchuria es parte de recuperar lo que le pertenece, pero todo esto juega en la estrategia a largo plazo de China en el noreste de Asia. ¿Alguna vez has oído hablar de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China? La FRI es un plan masivo que China tiene para conectar Asia Oriental y Europa a través de una sola línea de transporte común. Este proyecto a veces se conoce como la Nueva Ruta de la Seda y ha sido central para la política exterior del presidente Xi desde que la lanzó en 2013. La Ruta de la Seda original fue una red comercial establecida durante la dinastía Han de China. Era una red comercial a través de lo que hoy es Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, India y Pakistán al sur. Esto está a más de 4.000 millas de Europa en este momento. La ruta puso a Asia Central en el epicentro de la globalización y fue fundamental para conectar los mercados de Oriente y Occidente a través de esta red. China pudo impulsar productos valiosos como seda, jade y otros bienes, mientras recibía oro y otros metales preciosos, marfil y productos de vidrio. En 2013, el presidente Xi puso su plan en marcha durante su visita oficial a Kazajistán e Indonesia, donde presentó su idea para la nueva ruta de la seda, destacando lo rentable que sería para todos los involucrados. En su discurso, afirmó: si nuestra región puede lograr la convertibilidad de las monedas locales y resolver las cuentas corrientes y de capital, se reducirán significativamente los costos de circulación, aumentará nuestra capacidad para defendernos de los riesgos financieros y haremos que nuestra región sea más competitiva económicamente en el mundo. El plan era crear un cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda. Inicialmente, se conocía como la Iniciativa de una Franja, una Ruta, pero con el tiempo pasó a llamarse la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La visión de Xi incluía la creación de una vasta red de ferrocarriles, oleoductos, autopistas y cruces fronterizos simplificados, tanto hacia el oeste, a través de las antiguas repúblicas soviéticas montañosas, como hacia el sur,
hasta Pakistán, India y el resto del sudeste asiático. Después del anuncio inicial de Xi, presentó su plan en la cumbre de 2013 de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Indonesia. La ASEAN es un grupo regional compuesto por 10 miembros: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, que promueve la cooperación económica y de seguridad. Fue muy estratégico para Xi presentar su plan allí, y esto le ayudó a consolidar su membresía, hasta el punto que tiene hoy. Además de la red ferroviaria y de carreteras, China también quería expandir el tráfico comercial marítimo, invirtiendo en el desarrollo de puertos a lo largo del Océano Índico, desde el sudeste asiático hasta África Oriental y partes de Europa. Las inversiones de China han dado frutos, y a partir de diciembre de 2023 hay 147 países bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este mapa muestra qué tan grande es la cobertura del BRI en el mundo. De los 147 países, 44 están en el África subsahariana, 34 en Europa y Asia Central, 25 en Asia Oriental y el Pacífico, 22 en América Latina y el Caribe, 19 en Oriente Medio y África del Norte, y 6 en el sudeste asiático. Esta gran porción del mundo constituye aproximadamente 2/3 de la población mundial y el 40% del PIB global. Además de construir la infraestructura, China también financió zonas económicas para promover el empleo y mejorar las condiciones de los países en desarrollo. En cuanto a la moneda, el deseo también era expandir el uso internacional de la moneda china. Aunque es innegable que lo que China ha hecho ha beneficiado a muchas personas con esta iniciativa, definitivamente hay una agenda oculta detrás de esto. Para China, la finalidad de la iniciativa es afirmarse de manera más dominante en el escenario mundial. La BRI es básicamente la forma en que China planea contrarrestar la influencia de Estados Unidos, y al final se trata de aumentar los ingresos, las exportaciones y la capacidad de producción de China. China básicamente está tratando de redibujar los mapas comerciales, de la misma manera que regularmente redibuja los mapas territoriales. En este nuevo mapa, China es el centro del comercio, no Europa ni Estados Unidos. China también está utilizando su influencia en la BRI para agilizar su proyecto Hecho en China 2025, un plan gubernamental para hacer crecer la base manufacturera de China mediante el rápido desarrollo de 10 industrias de alta tecnología, como los autos eléctricos, las telecomunicaciones, la robótica avanzada y la inteligencia artificial. El plan tiene 2 partes: eliminar completamente la dependencia de China de los mercados extranjeros y crear una especie de monopolio para China en los mercados globales. Además, China está creando de manera estratégica influencia para sí misma. En 2021, un estudio realizado sobre más de 100 contratos de financiamiento de deudas reveló que había cláusulas en los contratos que retiraban la capacidad del país para trabajar con el Club de París, un grupo de 22 países occidentales. China también tiene la capacidad de retener el derecho a exigir el pago en cualquier momento, y esta es una forma en que China puede obligar a los países a seguir sus agendas o forzarlos a comprar su política de una sola China. Todo esto no debería sorprender, considerando que ninguna ayuda o asistencia es dada libremente. Pero ¿dónde entra Manchuria en todo esto? Bueno, Manchuria es básicamente el corazón del plan de China debido a su rico centro de recursos. Económicamente, es una parte clave del proyecto. Los proyectos de la BRI han incluido el puente ferroviario China-Rusia, que conecta Manchuria con Rusia, y el corredor China-Mongolia-Rusia, que facilita el comercio entre los 3 países. Desde Manchuria, China ha impulsado el aumento del comercio en Asia Central, Mongolia y Corea del Norte. No debemos engañarnos creyendo que Rusia ha sido solo un espectador mientras todo esto ocurría. Económicamente, Rusia se beneficia de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por lo que ha jugado a favor e incluso ha elogiado a Xi por la iniciativa. Una agencia de noticias estatal rusa citó a Putin diciendo: "Vemos que algunos lo perciben como un intento de la República Popular China de aplastar a alguien bajo sí misma, pero nosotros no lo vemos de esa manera. Solo vemos un deseo de cooperación". Putin no es tonto y entiende que tiene que bailar para conseguir lo que quiere. Bajo la fachada de pretender estar detrás de China, ve el problema con la BRI.
El Kremlin reconoce que esta iniciativa está en competencia con su propia red ferroviaria transiberiana y su agenda de conectar su región a través de ferrocarriles. La única razón por la que Rusia ha suavizado su oposición a la BRI es porque China ha permitido la vinculación de la Unión Económica Euroasiática, una iniciativa rusa, y bajo esta iniciativa, China ha aceptado que la UE sea un socio pleno e igualitario de Beijing en la región. Aunque se ha hecho esta concesión, Rusia sigue entendiendo que este movimiento de China debilita su influencia. El único problema es que actualmente no está en posición de contraatacar, dada su crisis económica y el impacto de las sanciones occidentales. En relación con las ambiciones de China sobre Manchuria, Rusia ha decidido hacerse la despistada. En una reciente entrevista en un programa de televisión taiwanés, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, declaró audazmente que China no estaba impulsada por la integridad territorial, sino por el deseo de cambiar el mundo. Luego, dijo que, en lugar de centrarse en anexar Taiwán, China debería centrarse en el hecho de que había cedido grandes extensiones de Manchuria a Rusia. Su argumento era que China tenía más derechos sobre Manchuria que sobre Taiwán, y que debería perseguir sus intereses allí. La respuesta inmediata de Rusia fue hacer que la declaración sobre Taiwán pareciera una locura. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, criticó la declaración de Lai y afirmó que la reclamación era absurda y que China y Rusia habían resuelto la frontera en un acuerdo de 2004. Según Zaharova, Beijing estaba de acuerdo con las partes de Manchuria que Rusia había cedido. Zaharova incluso llegó a decir que Lai estaba siendo empujado hacia el separatismo por los estadounidenses. Rusia supuestamente está extremadamente confiada en su amistad con Beijing y cree que están en la misma página. Sin embargo, no está claro si Rusia está simplemente jugando bien el juego diplomático o si realmente cree en lo que está diciendo. Sería preocupante si Rusia no anticipa que China pueda tener ambiciones territoriales en la región. Esto significa que, cuando China finalmente lleve a cabo su plan para Manchuria, Rusia será tomada por sorpresa. Mientras tanto, el resto del mundo parece mucho más consciente de lo que está sucediendo que Rusia. Por eso, Estados Unidos y la OTAN han sido muy intencionales en contrarrestar el poder de China. Pensemos en esto. El foco de atención ha estado actualmente en Putin, por lo que no hemos podido ver cuán malvado es China. Las tendencias expansionistas de China son visibles en muchos frentes: sus disputas con Taiwán, sus problemas en el mar de China Meridional, sus disputas con India en su frontera y algunos enfrentamientos con Japón. Estados Unidos considera la iniciativa BRI de China como un caballo de Troya que China usará para su expansión militar. Para contrarrestar la creación de la BRI, en 2021, Biden y los otros miembros del G7 lanzaron la iniciativa Build Back Better World, BIRTH, con el objetivo de proporcionar una alternativa a la BRI para los países de ingresos medios y bajos. Básicamente, se comercializó como una versión más privada de la BRI, con objetivos como invertir en energía limpia y fortalecer la seguridad sanitaria. Desafortunadamente, el proyecto no despegó tan bien como se esperaba, ya que no logró reunir suficientes fondos para competir activamente con la BRI. Un año después de su lanzamiento, la iniciativa solo logró recaudar unos $6 millones, por lo que ha sido reformulada y ahora se llama Partnership for Global Infrastructure and Investment. Tanto Rusia como China han trabajado arduamente para pintar a la OTAN y a Estados Unidos como agresivos y codiciosos. Sin embargo, en realidad, el objetivo principal de la defensa colectiva ha sido contrarrestar el movimiento de países como Rusia, Corea del Norte y China. Fuera de Estados Unidos, otros dos países han logrado ver las ambiciones de China por lo que son: India y Japón. Desde el principio, India ha intentado sonar la alarma sobre la agenda de China, refiriéndose a ella como la estrategia geoeconómica de la cadena de perlas. Según India, China está tratando de establecer su red de puertos y ferrocarriles para dominar Asia y desplazar la supremacía de India en el Océano Índico. Para hacer esto, China crea cargas de deuda insostenibles a sus vecinos del Océano Índico para apoderarse de puntos estratégicos en la región. Incluso ha llegado al punto de asociarse con el rival de India, Pakistán. India ha estado muy activa en la lucha contra esto, iniciando sus propios proyectos de infraestructura con países vecinos como Afganistán. Los Estados Unidos también se han aliado con India
ya que la ven como un contrapeso a la dominación de China en Asia. Al igual que India, Japón también ha equilibrado sus intereses desarrollando infraestructura regional, como el Corredor de Crecimiento Asia-África, que básicamente tiene como objetivo desarrollar una red que conecte Myanmar con África Oriental. Japón está tan comprometido con esta agenda que ha prometido más de $300 mil millones en financiamiento público y privado para proyectos de infraestructura a lo largo de Asia. India y Japón han estado trabajando juntos en este proyecto, con la esperanza de contrarrestar las ambiciones de China. Otros estados que han sido críticos de las ambiciones de China incluyen Francia, que ha afirmado que los supuestos países socios en la BRI son más bien como estados vasallos y que deberían tener cuidado con lo que se están metiendo. El miedo de la comunidad internacional es que las ambiciones de China sigan creciendo y que el imperialismo pueda comenzar de nuevo si los países no trabajan juntos para equilibrar su influencia. Los próximos meses serán los que convertirán a los supuestos teóricos de la conspiración en analistas. No es difícil leer a China, y una cosa que está garantizada es que son oportunistas. Todos han estado convencidos de que la primera víctima de China en su misión de expansión territorial sería Taiwán, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Ian Francis explica que el plan de China para Taiwán nunca fue una invasión, y la agenda era crear un acuerdo de un país, dos sistemas. Desafortunadamente, ahora que Taiwán ha rechazado esto, China ha comenzado a moverse hacia otras ambiciones. El contexto geopolítico actual hace que sea el momento perfecto para que China recupere Manchuria. Primero, nadie en la comunidad internacional apoyará a Rusia. Moscú no está en condiciones de represaliar. Putin está por entrar en su cuarto año de guerra, lo cual es un mal presagio, y China ha comenzado a dejar claro recientemente de qué lado está. Recientemente, en la cumbre de los BRICS, el presidente Xi se pronunció y declaró que no debería haber una escalada en los combates en Ucrania. Afirmó que, a medida que la crisis se prolonga, tres principios deben mantenerse: no derrame del campo de batalla, no escalada de los combates y no añadir leña al fuego por las partes involucradas. Esto fue definitivamente una crítica a Corea del Norte, que ha enviado tropas a Rusia, y no ayuda que China no esté contenta con la creciente relación entre Moscú y Pyongyang. Mientras el barco ruso comienza a hundirse, China ya se ha posicionado como una parte neutral y podrá beneficiarse si Moscú cae. China ha mantenido esta agenda durante 200 años, y este es el momento perfecto para recuperar la tierra. En su entrevista en Times Radio, Ian Francis dejó claro que cree que la Federación Rusa colapsará después de la guerra en Ucrania. Añadió: China está muy involucrada en lo que sucederá con Rusia después de esto. Muchos de nosotros especulamos que, una vez que el centro no aguante y pierdan la guerra, quien reemplace a Putin no podrá mantener las 11 zonas horarias de la nación. Es simplemente un país demasiado grande. En el borde oriental se encuentra Manchuria, que fue robada a China hace más de 100 años. Quieren recuperar Manchuria y lo van a conseguir. Las cosas han empeorado tanto para Rusia que ahora tiene que depender de la asistencia de tropas norcoreanas. En octubre de 2024, Corea del Sur informó que tropas norcoreanas estaban en Ucrania y que aproximadamente 6 oficiales norcoreanos fueron asesinados en un ataque con misiles en Donetsk el 3 de octubre. Algunas grabaciones filtradas fueron interceptadas por la Inteligencia de Defensa de Ucrania, revelando que los soldados rusos expresaban su preocupación sobre cómo se comandarán a las tropas norcoreanas y cómo se les proporcionará munición y equipo militar. Han existido diferentes versiones sobre el número de soldados en Ucrania, pero no hay duda de que Corea del Norte está combatiendo en el lado de Rusia. La Casa Blanca ha afirmado que hay al menos 3,000 tropas, mientras que el presidente ucraniano Zelensky indicó que se están preparando 10,000 soldados para su despliegue. Esta clara escalada por parte de Putin es realmente solo una prueba evidente de que toda la guerra se ha convertido en un desastre. China ya ha comenzado a posicionarse para alejarse de Putin, dejando claro que no quiere ser parte de este caos. Añadir a Corea del Norte a la mezcla es peligroso, ya que prueba la creencia de que habrá una alianza Rusia-Corea del Norte, Irán-China en esta guerra. Los funcionarios chinos ya han dejado claro a Newsweek que Beijing está buscando reducir la intensidad de la guerra y no está contento con los informes de que tropas norcoreanas han ingresado al conflicto. En un comunicado, la embajada china en Estados Unidos dejó claro que espera que todas las partes en el conflicto trabajen hacia la desescalada y que China está esperando una solución política. Lo que no ayuda a la situación aún más
es que, a pesar de que las tropas norcoreanas acaban de llegar al frente, ya están perdiendo terreno. Días después de su llegada, los informes indican que 18 soldados norcoreanos desertaron de la línea del frente rusa, y las tropas rusas los han estado buscando desde entonces. Las tropas fueron desplegadas en Kursk y se suponía que formaban parte de la agenda para expulsar a Ucrania de la región. ¿Qué significa todo esto para China y cómo llevará a cabo su plan para recuperar Manchuria? China simplemente está esperando la oportunidad perfecta para actuar. Hay mucho que considerar en relación con cuándo y cómo atacar. Actualmente, tiene intereses en Rusia y sus inversiones económicas deben ser protegidas. Al mismo tiempo, su alianza sigue siendo beneficiosa, por lo que se trata de esperar el momento adecuado. Debería esperar hasta que Rusia esté significativamente debilitada o atacar solo cuando la guerra haya terminado por completo. Todos estos son puntos a considerar mientras Beijing traza cómo va a recuperar su territorio. Las pérdidas actuales de Rusia en el frente aumentan y está claro que Putin perderá esta guerra. Ha hecho algunos intentos desesperados, como ceder tierras a China a cambio de equipo y firmar pactos militares con Corea del Norte para el personal militar. Putin está completamente fuera de su alcance ahora. La guerra, que originalmente se suponía que duraría unas pocas semanas, está a punto de cumplir su tercer año. China es lo suficientemente astuta como para no hundirse con Putin, y ha estado buscando cómo aprovechar las pérdidas de sus aliados para sus propios beneficios territoriales. Al alinearse con los países que piden la desescalada, China se está preparando para el momento en que los despojos de la guerra sean divididos y tendrá la oportunidad de recuperar Manchuria de una vez por todas.